80% de rentabilidad en 10 meses. Es la cifra que el inversor minorista español grabó en su retina al leer el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, publicado en abril de 2026. Sin embargo, detrás de ese número espectacular que superaba con creces al desempeño del IBEX 35, se escondía una advertencia técnica que la mayoría de los usuarios decidió ignorar sistemáticamente. Esos resultados no eran el producto de una inteligencia mágica ni de una capacidad de predicción infalible, sino de una arquitectura de instrucciones extremadamente estructurada y profesional que el inversor promedio no utiliza en su día a día. Lo que estamos presenciando en este primer cuatrimestre del año no es una democratización del éxito financiero, sino el nacimiento de un riesgo sistémico alimentado por el sesgo de automatización, un fenómeno donde el ser humano deja de supervisar la máquina porque confía ciegamente en su aparente superioridad técnica. La transformación del mercado financiero español durante el primer trimestre de 2026 ha sido tan rápida que ha dejado atrás la capacidad de análisis crítico de quienes operan en él. Hemos pasado de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de consulta a delegar en ella la ejecución total de nuestro patrimonio. Este cambio de paradigma se consolidó entre enero y marzo, cuando el despliegue masivo de agentes autónomos permitió que cualquier particular pudiera poner su cartera en manos de algoritmos con capacidad de acción independiente. El problema central que identifica el supervisor español en su reciente documento titulado Modelos de lenguaje de gran tamaño y la inversión en bolsa es que esta delegación no se basa en una comprensión de la tecnología, sino en una fe ciega que erosiona el pensamiento crítico. La oferta tecnológica que ha propiciado este escenario se ha expandido a una velocidad sin precedentes. OpenAI consolidó su dominio en el sector financiero con la expansión global de su agente Operator, que llegó a más de 40 países durante el primer trimestre de este año. Operator marcó un punto de inflexión al transformar a ChatGPT de un asistente de texto en un agente ejecutor. Ya no se trata de pedir un resumen de resultados anuales, sino de autorizar al sistema para que navegue por interfaces web, gestione credenciales y ejecute órdenes de compra o venta de forma autónoma. Esta capacidad de agencia es la que ha disparado el sesgo de automatización, ya que el inversor siente que tiene a un profesional trabajando para él las 24 horas del día, cuando en realidad tiene un modelo probabilístico propenso a errores lógicos graves. Un movimiento estratégico fundamental ocurrió en abril de 2026 con la adquisición de la startup de finanzas personales Hero Finance por parte de OpenAI. Esta operación no fue un movimiento empresarial más, sino la integración definitiva de funciones de reequilibrio automático de carteras y optimización fiscal directamente en los modelos de consumo masivo. Al integrar estas herramientas, se eliminó la última fricción que obligaba al inversor a pensar antes de actuar. La inteligencia artificial ahora decide cuándo vender una posición para compensar pérdidas fiscales o cuándo rotar activos para mantener un perfil de riesgo determinado. El inversor minorista, al verse liberado de la complejidad técnica, ha dejado de cuestionar si las decisiones de la gente tienen sentido en el contexto macroeconómico actual. Por su parte, Anthropic no se ha quedado atrás en esta carrera por la autonomía financiera. En enero de 2026 lanzaron su herramienta Cowork, diseñada específicamente para automatizar flujos de trabajo complejos. La consecuencia inmediata en los mercados fue una rotación de capital masiva desde las empresas de software tradicional hacia aquellas compañías que han logrado integrarse plenamente en la nueva economía agéntica. Según el índice económico de Anthropic, publicado en marzo de este año, el uso de agentes para la preparación de memorandos de inversión y la gestión directa de activos ya representa el 5% de su tráfico total. Es un incremento significativo respecto a los datos del año anterior y confirma que la figura del analista humano está siendo desplazada por sistemas que priorizan la velocidad sobre la veracidad. La investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de abril de 2026 pone cifras y ejemplos concretos a este peligro. El informe revela que, a pesar de los avances, los modelos de lenguaje siguen cometiendo errores de racionamiento que pueden ser catastróficos en una cartera real. Se han documentado fallos recurrentes donde la gente confunde empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial pero tienen perfiles de riesgo opuestos,
o situaciones donde se mezclan divisas en cálculos de rentabilidad crítica. El inversor que padece sesgo de automatización acepta estas respuestas sin realizar una verificación previa, asumiendo que si la máquina lo dice con tal seguridad, debe ser correcto. Esta confianza injustificada es la que el supervisor califica como un riesgo mayor para la estabilidad del mercado minorista. El debate sobre la responsabilidad legal ha alcanzado su punto álgido en este periodo. Tras una ronda de financiación histórica de $122 mil millones en marzo, OpenAI facilitó el acceso de los inversores particulares a sus propios canales financieros, intensificando la presión sobre los reguladores. Bajo el marco de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, cuya implementación alcanzó una fase crítica este trimestre, se ha generado una controversia sobre la responsabilidad de agencia. Si un agente autónomo ejecuta una operación ruinosa basada en una alucinación algorítmica, surge la pregunta de quién debe asumir las pérdidas. A finales de abril de 2026, el vacío normativo sobre si la culpa recae en el desarrollador del modelo o en el usuario que dio el botón de inicio sigue sin resolverse, dejando a miles de inversores en una situación de vulnerabilidad jurídica. La respuesta de las autoridades españolas ante este escenario de dependencia técnica ha sido la creación del programa Helix, presentado en febrero dentro del Plan de Actividades 2026 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este programa tiene como objetivo utilizar la propia inteligencia artificial para supervisar los abusos y los riesgos generados por los nuevos agentes autónomos en manos de particulares. Es una carrera armamentística tecnológica donde el regulador intenta usar las mismas armas que el mercado para detectar comportamientos irracionales o manipulaciones algorítmicas. Sin embargo, el programa Helix se enfrenta al reto de la opacidad de los modelos privados, lo que dificulta la intervención antes de que se produzca un daño patrimonial significativo. El sesgo de automatización no es solo una cuestión de errores técnicos, sino una transformación psicológica del inversor. Al delegar el criterio, el individuo pierde la capacidad de entender por qué gana o por qué pierde dinero. Esta desconexión entre la acción y el resultado es lo que erosiona el pensamiento crítico. En años anteriores, un inversor minorista debía leer informes, comparar datos y tomar una decisión consciente. Hoy, el proceso se ha reducido a la supervisión de un panel de control donde un agente autónomo informa de sus acciones a posteriori. Esta comodidad técnica ha creado una ilusión de seguridad que ignora la naturaleza probabilística y no determinista de los modelos de inteligencia artificial actuales. La paradoja de este primer cuatrimestre de 2026 es que mientras más potente es la tecnología, más expuesto queda el usuario que no mantiene un filtro humano riguroso. Los datos de rentabilidades simuladas del 80% actúan como un cebo que atrae a inversores hacia sistemas de cuya lógica interna no saben nada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sido clara. La persistencia de errores de razonamiento compromete cualquier despliegue totalmente autónomo. La alucinación algorítmica, lejos de ser un problema resuelto, se ha trasladado de la generación de texto a la ejecución financiera, donde las consecuencias no son un error gramatical, sino la liquidación de una cuenta de ahorros. A medida que avanzamos en este año, la brecha entre la adopción tecnológica y la capacidad de análisis crítico parece ensancharse. La facilidad con la que herramientas como Operator o Cowork se han integrado en la vida diaria del inversor medio ha ocultado los riesgos estructurales que conllevan. El sistema financiero español se encuentra en una fase de experimentación masiva donde el sujeto de prueba es el pequeño ahorrador. La advertencia del supervisor no es un ataque a la innovación, sino una llamada de atención sobre la necesidad de mantener el factor humano como última instancia de decisión. El riesgo sistémico no vendrá de un fallo generalizado de los servidores, sino de la suma de millones de decisiones erróneas aceptadas por seres humanos que decidieron dejar de pensar. Estamos ante un escenario donde la eficiencia operativa ha superado a la prudencia financiera. La economía agéntica ha prometido una optimización total de los recursos, pero esa promesa depende de que los modelos sean capaces de navegar la incertidumbre del mercado con la misma sutileza que un experto humano. Los hechos demuestran que, por ahora, esa sutileza no existe. Lo que existe es una capacidad de procesamiento inmensa mezclada con fallos de lógica básica que el sesgo de automatización impide detectar a tiempo. La dependencia técnica que los reguladores califican de alto riesgo ya no es una posibilidad futura,
sino una realidad presente en las carteras de miles de españoles que han confiado su futuro a un algoritmo. El primer cuatrimestre de 2026 se define, por tanto, como el periodo en el que el inversor minorista aceptó voluntariamente convertirse en un espectador de sus propias finanzas. La delegación del criterio no ha traído la paz mental esperada, sino una nueva forma de ansiedad ante la opacidad de los sistemas que gestionan el capital. El programa Helix y las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores son los primeros intentos serios por recuperar el control en un entorno que parece haberlo perdido. La pregunta que queda en el aire al cierre de abril es si el inversor será capaz de recuperar su capacidad crítica antes de que la próxima alucinación algorítmica provoque una crisis de confianza irreparable. La delegación total en agentes autónomos ha transformado el riesgo de mercado en un riesgo de diseño algorítmico, donde el inversor ya no controla las variables de su propia supervivencia financiera. Esta erosión del juicio crítico ante la eficacia aparente de la inteligencia artificial está creando una vulnerabilidad sistémica que solo podrá corregirse mediante el retorno a una supervisión humana activa y escéptica. El futuro de la inversión minorista no depende de la potencia de los nuevos modelos, sino de nuestra capacidad para no olvidar que la responsabilidad final nunca podrá ser delegada en un código.